días, soy Carolina Grunwald, economista jefe de Banchile Inversiones. En nombre de Banchile Inversiones quiero darle la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea que se enmarca en un ciclo que hemos denominado Banchile Market Insights, que pretende reunir expertos para conversar de primera fuente lo que está sucediendo en la coyuntura. En esta oportunidad hemos traído a don Pablo García, vicepresidente del Banco Central de Chile, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación. Pablo García Silva es vicepresidente del Banco Central de Chile desde febrero del año 2022 y consejero desde enero del 2014. Hasta su ingreso al Consejo se desempeñaba como director ejecutivo por la silla del Cono Sur del Fondo Monetario Internacional desde noviembre del 2012, donde además presidió el Comité de Ética del Directorio. Con anterioridad, el señor García ejerció diversos cargos ejecutivos y de investigación en el Banco Central de Chile. En particular, fue gerente de la División de Estudios del Banco y gerente de la División de Política Financiera. Pablo es ingeniero comercial y magíster en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en Economía del MIT. Pablo García se desempeña también en el área docente, dictando regularmente cursos de política económica y macroeconomía en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Al final de esta charla haremos preguntas y respuestas que pueden ir haciendo a través del chat. Pues bien, dejo con ustedes al vicepresidente del Banco Central con la presentación muy coyuntural denominada Tipo de cambio e intervención cambiaria. Adelante, Pablo. Gracias, Carolina. Bueno, es un gusto estar acá para poder compartir nuestras visiones sobre la política cambiaria. Tengo algunas láminas que van a estar disponibles también en la página web del banco y, por supuesto, esta transmisión también se distribuye abiertamente. Lo primero que hay que tomar en cuenta es entender y ver cuáles son los distintos factores que afectan en general o que han tendido a afectar más específicamente a la paridad peso-dólar en los años recientes. Si uno toma una perspectiva larga, hay factores más bien de la economía real, de nuestro equilibrio externo, que son, por supuesto, muy relevantes para entender la dinámica del tipo de cambio. En particular, lo que uno observa habitualmente es que los periodos de depreciación del tipo de cambio real tienden a adelantar procesos de ajuste en la cuenta corriente si es que está en situaciones de déficit, se mueve más bien a situaciones más de equilibrio o de superávit. Inversamente, un tipo de cambio real apreciado, lo que tiende a incentivar o a inducir es lo contrario, que es un fenómeno de ampliación del déficit en cuenta corriente o reducción de los déficits. La razón por la cual esto ocurre tiene que ver con la manera como el ciclo económico evoluciona a través del tiempo. Una economía abierta, pequeña y abierta como la chilena, cuando hay periodos de cierta exuberancia y tiende a fomentar eso un aumento en el déficit de cuenta corriente, eso por supuesto no es una situación que pueda persistir, digamos, de manera indefinida, sino que tiene que eventualmente corregirse. Un movimiento en la paridad justamente da la señal de peso relativo para ir corrigiendo estos movimientos en la cuenta corriente hacia niveles más de equilibrio. Lo que vemos en la coyuntura más reciente, en los últimos 2 o 3 años, es que esto aproximadamente se ha tendido a dar, pero con algunos detalles o componentes más peculiares. Específicamente, lo que estamos observando hoy día es un déficit en cuenta corriente en la economía que es bastante pronunciado, del orden del 7% del PIB, y que más bien un tipo de cambio real que se ha mantenido bastante depreciado en años recientes. La depreciación más del último trimestre, los últimos meses, lo que está haciendo entonces es dar una cierta señal de precios de que es importante que el TDS de cuenta corriente se vaya corrigiendo hacia el fin de este año y el próximo año. Ahora bien, esto no es un fenómeno que ocurre independiente del ciclo económico, como dije, sino que básicamente es coherente con lo que estamos observando en nuestras proyecciones, que es una desaceleración económica en el curso de este 2022, más acentuada hacia el 2023, y por lo tanto un ciclo de cuenta corriente que se va tendiendo más a niveles más sostenibles en el largo plazo. Un segundo componente que creo que también es relevante en la coyuntura más
más reciente de los últimos años son los flujos de portafolio y las preferencias por posiciones en pesos o en moneda extranjera que presentan distintos agentes. Algo que hemos resaltado en nuestros informes de política monetaria y nuestros informes de estabilidad financiera es el fenómeno bastante evidente y visible de que desde fines del 2019 y principios del 2020 ha habido un incremento en la preferencia por portafolios más denominados en moneda extranjera, en desmedro de inversiones en moneda local por parte de inversionistas locales, empresas, ¿no es cierto?, personas naturales, y eso se ve en la línea verde, en el gráfico de la derecha. Se muestra la posición de inversión internacional que tenemos en nuestra balanza de pagos, en las estadísticas de balanza de pagos, que muestra efectivamente cómo eso se ha ido incrementando. Ahora, ¿cuál ha sido la contraparte de esta mayor preferencia o apetito por activos denominados en moneda extranjera? Ha sido una disminución de las apuestas en contra del peso por parte de inversionistas no residentes. Vemos ahí la posición de derivados neta en azul, que tienen no residentes. Si hay una cifra más positiva, significa que hay una posición más bien corta en moneda nacional. Eso ha disminuido de manera bien significativa, reflejando este contrapeso, ¿cierto?, en sentido de que el escenario externo ha tendido a ser la contraparte de esta mayor demanda por activos externos de los residentes. Hay que destacar que estos movimientos son bastante grandes, no son movimientos de menor cuantía. En el neto, sin embargo, lo vemos en el índice de cuenta corriente, la economía chilena sigue requiriendo financiamiento externo para justamente sostener estos niveles de gasto por encima del nivel de ingreso. Entonces creo que es importante tener, como dije, una perspectiva más bien estructural o de largo plazo para los movimientos del tipo de cambio, para poder entender, ¿no es cierto?, esta dinámica más fundamental. También hay fenómenos más financieros de corto plazo que creo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay algo que estamos observando durante este año, es algo que se conoce desde hace un tiempo atrás, que se ha apreciado, ¿no es cierto?, en otros ciclos, y que es la importancia de las fluctuaciones del dólar multilateral como un driver importante de la elaboración de monedas emergentes. De hecho, aquí es bastante sorprendente que si uno toma la evolución del dólar multilateral, que es esa línea azul en el gráfico de la izquierda, vemos desde el año 2006, vemos cómo, por supuesto, refleja todos los ciclos que ha tenido la economía norteamericana, pero que es muy similar a lo que aquí se denomina el componente principal de 17 monedas de países pequeños. Acá esta correlación es relativamente peculiar porque el dólar multilateral básicamente pondera muy fuertemente a los principales socios comerciales, que son la zona euro, ¿no es cierto?, la libra esterlina, también tenemos el yen, el renminbi. Entonces es una valoración del dólar a nivel global con, obviamente, un paralelo con las principales otras monedas del mundo, que son sus socios comerciales más importantes. Lo que destaca acá es que si uno observa la evolución de las monedas emergentes, de países emergentes o de países desarrollados pero pequeños, podemos pensar en países del sudeste asiático, como Tailandia, o la República Checa en Europa, Colombia, el peso chileno, ¿no es cierto?, también, Brasil, o incluso países exportadores de commodities como Australia o Nueva Zelanda, y uno trata de tomar como el driver como más fundamental que se puede extraer de la fluctuación de esas monedas, es muy similar a lo que es el dólar multilateral. Es decir, el dólar a nivel global es un driver muy importante de lo que ocurre con monedas de países pequeños, que no necesariamente son socios comerciales tan relevantes para Estados Unidos. El peso chileno también, obviamente, sigue estas tendencias. Vemos cómo los ciclos han sido bastante parecidos y, por lo tanto, hay un componente común vinculado a este ciclo global asociado al dólar, que claramente está detrás de los movimientos del peso, de la paridad peso-dólar. Esto, de todas formas, se ha tendido a acentuar y se acentuó fuertemente durante julio. Ahí tenemos los datos hasta julio, con unas depreciaciones del peso que fue bastante por encima de lo que ocurría con estas otras monedas comparables o con lo que ocurría con el dólar a nivel multilateral. Pero de todas maneras es un fenómeno que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de evaluar la dinámica de los movimientos del tipo de cambio. Otro fenómeno financiero que creo que también vale la pena destacar es que habitualmente en una economía con metas de inflación, como lo que tenemos en Chile, hay una correlación negativa entre la valoración de la moneda y las tasas de interés a largo plazo. Esta correlación negativa tiene que ver con justamente cómo la macro se ajusta al ciclo económico.
Cuando teníamos un ciclo económico más boyante, podemos recordar el periodo del boom de la inversión en la minería, por ejemplo, post-crisis financiera del 2011 al 2012, 2013, donde teníamos una presión, ¿no es cierto?, hacia mayor inversión, mayor crecimiento, mayor decisión de cuenta corriente. Eso tenía como aparejado una moneda más fortalecida para justamente incentivar el uso de gasto en bienes importados en vez de gasto doméstico, mitigar la presión inflacionaria, y por otra parte, tasa de interés relativamente alta debido a el balance de riesgo-retorno que provee, ¿no es cierto?, las inversiones reales versus los instrumentos de renta fija sin riesgo, como son los bonos de la tesorería. Eso se ve al principio del gráfico de la derecha, donde teníamos una moneda o un peso relativamente apreciado y tasa de interés de largo plazo relativamente más alta. Después, una economía que se tiende a debilitar, por ejemplo, cuando empieza el taper tantrum y la caída del precio del cobre, post el superciclo, lo que uno observa es que se deprecia la moneda, la economía se tiende a debilitar y también, por lo tanto, el balance de riesgo-retorno respecto a inversiones reales versus renta fija cambia y tenemos entonces una tendencia a la baja en las tasas de interés de largo plazo. Algo parecido también se puede ver en el periodo inicial asociado con la pandemia. La pandemia provoca un shock real gigantesco a nivel mundial, provoca mucho apetito por seguridad. Eso tiende a depreciar la moneda y tiende a hacer bajar las tasas de interés a largo plazo. Lo vemos de manera muy nítida, ¿no es cierto?, en el gráfico entre el 2019 y el 2020. Y esa es la manera como, en cierta forma, la macroeconomía se va ajustando frente a este ciclo global que enfrenta el mundo o una economía en particular. Lo peculiar es que desde el 2021, desde alrededor de mediados del 2021, el segundo trimestre del 2021, esta correlación negativa se rompió. Y lo que hemos observado más bien son movimientos en la misma dirección en el dólar, en la paridad peso-dólar y en la tasa de interés de largo plazo. Esta correlación, por supuesto, responde a una cantidad de fenómenos locales, ciertos fenómenos internacionales, a la magnitud de los estímulos, ¿cierto?, a la necesidad de corregir desbalance. Hay múltiples razones que están detrás de esto, pero que creo que es importante tomar en cuenta para evaluar, ¿no es cierto?, los movimientos cambiarios que uno va observando más en el corto plazo. Entonces, habiendo dicho esto respecto a los fundamentos de los movimientos del tipo de cambio, creo que es pertinente empezar a observar más bien la dinámica más reciente, justamente en torno al momento en que se decide hacer la intervención cambiaria. Hacia mediados de julio, nosotros no solamente estamos observando una depreciación significativa del peso, asunto que casi es bastante habitual, ¿no es cierto?, en esquemas de flotación cambiaria, sino que además lo que uno observaba es que está tensionando la formación de precios y está aumentando el riesgo de contagio a otros segmentos del mercado financiero. Podemos ver ahí en estos distintos gráficos el funcionamiento del mercado cambiario, como junto con la depreciación aumentaba tanto la brecha entre las puntas de compra y venta en el mercado cambiario spot, aumentando de manera muy significativa respecto a lo que se observaba previo a julio, lo que se observaba en junio o mayo, en los meses anteriores, pero no solamente con un aumento en esa dispersión en promedio, sino que también una mayor volatilidad, una volatilidad muy significativa entre las posturas de compra y venta máximas y mínimas que uno ve en el mercado. Eso se ve en el gráfico del medio, donde se observó entonces una cierta tensión ya en el proceso de descubrimiento de precios que uno debiese tener en el mercado cambiario, donde se veía una tensión mayor. Adicionalmente, lo que se observó es que aunque la liquidez en dólares seguía siendo abundante, y eso es algo que planteamos en el comunicado cuando se decidió intervenir, uno empezó a observar también una cierta tensión en otros mercados, en particular el mercado de renta fija. En el gráfico de la derecha están las tasas de interés de largo plazo en el Chile, Estados Unidos y Australia, como para poner un comparador. Y lo que uno observa es que es bien interesante que desde mayo en adelante, justamente cuando se estaba dando esta cierta tensión producto de las decisiones de la Fed, que iba a tener que empezar a subir las tasas de interés de manera mucho más agresiva, y eso llevó a incrementos bastante relevantes en las tasas de interés de largo plazo en otras economías. En Chile eso en realidad no pasaba. Y no pasaba quizás porque acá una buena parte de la pega de aumentar tasas ya se había hecho. El Banco Central partimos aumento de tasas hace ya más de un año,
con aumentos bastante agresivos en el curso de fines del año pasado y también a principios de este año, con lo cual estábamos cerca ya de lo que se denominaba, ¿no es cierto?, igualmente la tasa terminal. Por lo tanto, el riesgo de tasas en el mercado de renta fija frente a la Fed, que se iba a poner en una situación de mayor agresividad, eran más acotados. Eso tendió a ese comportamiento más benigno del mercado de renta fija, se tendió a comenzar a perder hacia mediados de julio, y donde observamos, de hecho, incrementos de las tasas de interés de largo plazo en Chile, no vinculadas a fenómenos externos, sino que más bien, de acuerdo a nuestro diagnóstico, a el riesgo de que esta tensión en el mercado cambiario comenzara a contagiarse a otros segmentos del mercado financiero, potencialmente afectando, ¿no es cierto?, el mercado monetario o el mercado de renta fija, cosa que hemos visto, ¿no es cierto?, en otras ocasiones. Con ello se decide la intervención el día 14 de julio, y luego de esa intervención uno observa que en general se han logrado mitigar las distorsiones que estaban afectando el mercado cambiario, y también se ha tendido a mitigar la potencial contagio, ¿cierto?, a otros segmentos del mercado financiero. La conformación de precios ha mejorado, ¿cierto?, las puntas se han estrechado un poco, y vemos una situación hoy día que está más cercana a lo que se observaba previo al mes de julio. Creo que es importante acá, y lo quiero destacar ahora en las próximas láminas, que la intervención cambiaria no es una medida que se implemente exclusivamente o única y exclusivamente mirando al tipo de cambio o al dólar, sino que tiene que ver un diagnóstico más global de cómo está funcionando el mercado financiero en general. Entonces, déjenme concluir con algunas reflexiones finales. Acá hay que recordar desde el año 99, desde el 4 de septiembre del 99, de hecho, cuando el Banco Central formalmente abandonó el compromiso de la banda cambiaria, que tenemos una política monetaria de libre flotación, pero también, al igual como se dijo en ese minuto, el Banco Central se reserva la posibilidad de intervenir en circunstancias que sean excepcionales. Desde el año 99 se ha intervenido varias veces, pero llegan a ser menos de 10. Por lo tanto, no es una situación regular, son situaciones excepcionales. Ahora, ¿cuándo ocurre la intervención? Ocurre cuando uno observa fenómenos que pueden poner en riesgo la estabilidad de los mercados financieros. Y como mencioné recién, no es una medida que mecánicamente responda a movimientos abruptos del tipo de cambio. Ahora, hay muchas dudas respecto siempre a cuál es el nivel de equilibrio, cuál es el nivel fundamental, cuál es el nivel que lo deja a uno o a otro cómodo. Bueno, no hay criterios de nivel en un esquema de flotación cambiaria. Ya, eso creo que es muy importante de resaltar. Respecto a la excepcionalidad, también hay que resaltar que, a diferencia de las decisiones de política monetaria, que también se comenzaron a implementar en el esquema actual del año 99, estas son las dos caras de un esquema de política que tiene que ser coherente, las decisiones de política monetaria tienen una meta explícita, que es la meta de inflación. Hay un proceso sistemático, ¿cierto?, de reuniones con un calendario que está programado con antelación, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, que nosotros por definición lo anunciamos con anterioridad. Incluso reuniones excepcionales de política monetaria han habido bastante poco. La última fue justamente en marzo del 2020, asociada con la pandemia. Ahora, a diferencia de este esquema programado, sistemático, ¿cierto?, con un procedimiento que es conocido, que se divulga en el IPOM, que tiene métricas que son bastante específicas con por ejemplo, el corredor de tasas para nuestro forward guidance, la intervención cambiaria es excepcional y por lo tanto no se preanuncia, sino que se adopta en el momento y en el instante que el Consejo lo considera apropiado. Creo que eso es muy importante de destacar como proceso de toma de decisiones. Y creo que la experiencia del 99 también muestra que las circunstancias que terminan gatilando volatilidad cambiaria y que requieren una intervención pueden ser muy diversas. El año 2001, el año 2002 fue algo vinculado con las tensiones en la región. Estamos comenzando con nuestro esquema de metas de inflación con tasas de interés relativamente bajas comparado con la región, pero tuvimos el inicio del proceso que culmina con el default en Argentina. Después tenemos la situación en Brasil, ¿no es cierto?, con la campaña donde fue elegido Lula por primera vez, produciendo un grado de tensión financiera muy grave en los mercados financieros y tensionando, por supuesto, acá también un mercado de renta fija, donde la idea era tener una política más bien expansiva, porque teníamos una economía que está debilitada. Tenemos después momentos como el 2008,
donde hay un proceso de acumulación de reservas primero, en vistas a que pueda haber una crisis mayor, y luego a una provisión de liquidez una vez que se desemboca la crisis financiera global, donde la característica esencial de ahí fue justamente la desaparición de contrapartes externas que proveían liquidez en dólares al sistema bancario local. Entonces hay un fenómeno de shock externo que es distinto, un shock de provisión de liquidez de contrapartes que el sistema bancario tiene con el exterior y que el Banco Central tiene que intentar, como de cierta forma, sustituir mientras la crisis dura. Después tenemos otro fenómeno, ¿cierto? La acumulación de reservas del 2011 y el 2021, con el propósito de construir buffers de liquidez, y las intervenciones del 2019, donde uno podría decir que el 2019, con el estallido social, lo que se produce es un apetito de los inversionistas locales para no solamente incrementar su portafolio en moneda extranjera, sino que además reducir significativamente su duración en instrumentos de renta fija local. Entonces también, de nuevo, son lógicas de funcionamiento del mercado que son cada una de ellas bien especial. Y bueno, la pandemia, de nuevo, un fenómeno bien inusual que llevó a tener que tomar medidas, no solamente en el ámbito cambiario, sino que también en el ámbito de los mercados financieros más en general. Entonces, como ven, no hay circunstancias específicas, precisas, con indicadores que siempre son los mismos para cambiar estas medidas excepcionales. Son situaciones que hay que ir evaluando en forma global, a partir de cómo uno observa el funcionamiento de los mercados financieros, y por lo tanto no son políticas o medidas que sigan el mismo procedimiento tan estructurado como siguen nuestras reuniones de política monetaria, bonds y la meta de inflación. Ahora, eso también, esta visión respecto a la manera como se tienden a materializar situaciones de tensión que pueden gatillar una intervención cambiaria, llevan a que uno tiene que ser también bastante flexible respecto al tipo de instrumental que despliega a la hora de enfrentar, ¿no es cierto?, esta intervención cambiaria. Entonces, por ejemplo, ahora estamos proveyendo instrumentos de cobertura que son liquidables en pesos, estamos proveyendo divisas en el mercado spot y también estamos dando acceso a financiamiento en dólares a plazo. De esa manera, esto permite que los distintos agentes que están en situaciones que requieran una u otra de estas facilidades para acceder normalmente a los mercados, ¿no es cierto?, pueden optar a la que les convenga de forma que sea más conveniente. No hay una provisión, en el fondo, de un menú de alternativas, porque justamente lo que uno quiere es evitar que tensiones en un mercado en particular, como el mercado del dólar, se tiendan a contagiar al resto del sistema financiero. Ahora, también de nuevo, hay varias analogías con la política monetaria, porque sí, a diferencia de la política monetaria, donde nosotros fijamos precios y hay una oferta de liquidez que tiene que ajustarse justamente para implementar esa decisión de tasa, en la intervención cambiaria los programas son por montos definidos, por plazos definidos y también con efectos monetarios que son debidamente esterilizados. Nosotros no queremos contagiar bajo ninguna circunstancia las decisiones de política monetaria con las decisiones de política cambiaria. Por ejemplo, en la actualidad lo que estamos haciendo es un programa de reinyección de liquidez en el mercado monetario, pero vía repos a tasa variable, de forma de que no se predetermine cuál es el curso de la política monetaria que va a seguir el Banco Central en los próximos meses, que eso es materia de las reuniones de política monetaria. Y finalmente, para concluir, otro tema que creo que es bien importante tener en cuenta es que indudablemente hay lo que uno puede llamar como vasos comunicantes entre la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, ¿no es cierto?, los mercados financieros, hay obviamente vasos comunicantes. Pero para tener un esquema de política que sea coherente y ordenado, hay que tomar los criterios básicos de que la política monetaria no tiene como objeto afectar el tipo de cambio en desmedro de la meta de inflación, y también la intervención cambiaria no tiene como uno busca incidir en la inflación directamente como un sustituto de la política monetaria. Creo que son criterios bien importantes a tomar en cuenta a la hora de entender cómo nosotros hacemos tanto la intervención cambiaria como la política monetaria en general. Con eso, la presentación, y feliz de responder preguntas que tú puedas tener. Ya, gracias, Carolina. Estupendo. Bueno, agradecemos a Pablo García. Muy interesante presentación, sobre todo en estos tiempos turbulentos, ¿cierto? Vimos en la mañana, por lo menos antes de empezar esta charla, que el tipo de cambio volvía a subir con fuerza en reacción a los datos positivos de Estados Unidos. Estamos con una asistencia bastante alta y con gran cantidad de preguntas de varios tipos. Ya me pareció muy interesante en lo que dijiste al final, en el fondo, que no se requiere, o sea, no se quiere contagiar la política de la tasa con la política cambiaria, y hay hartas preguntas al respecto que quizás sería bueno clarificar en el sentido de
cómo se relacionan estas variables. Por ejemplo, tengo una pregunta que dice, ¿qué debiese pasar cuando Chile comience a devolver la TPM a una más neutral si es que la Fed sigue subiendo tasas? ¿Cuál es la preocupación de su impacto en el tipo de cambio? ¿Me importa, no me importa? ¿Son carriles distintos? Mira, en el esquema de flotación cambiaria que nosotros tenemos y de meta inflación, esa pregunta siempre es pertinente. Ya. Porque si uno observa la historia desde el año 2000, tenemos momentos en que la evolución de la TPM en Chile ha seguido el mismo ciclo que la Fed, y hay otros momentos en que los ciclos han sido distintos. Ahora partimos antes nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros partimos antes, hubo momentos donde el Banco Central estaba subiendo la tasa y la Fed estaba bajando, como el 2007-2008. Hay momentos donde puede haber ocurrido lo contrario. Entonces, el punto es que para efectos de evaluar la política monetaria y la trayectoria de tasa, ¿no es cierto?, que hacemos en los IPOM y las RPM, uno toma en consideración cuáles son los determinantes de la inflación hacia el mediano plazo. Y ahí el determinante más importante, en general, es la evolución del ciclo económico. Y el ciclo económico en Chile depende en buena parte de lo que pasa con el mundo. Sí. Entonces, uno no tiene que mecánicamente tomar una decisión de tasas de la Fed para aplicarla, ¿no es cierto?, en términos de sus implicancias de inflación en Chile, sino que hay que entender cuál es la lógica detrás de cierta trayectoria de tasas en la Fed y cuáles son las implicancias que eso tiene para la economía global y, por lo tanto, cuáles son las implicancias para la economía chilena y las perspectivas de inflación en Chile. Eso creo que es el criterio que tiende a dominar cualquier otra consideración más de corto plazo, de si hay que seguir o no hay que seguir. O sea, eso son cuestiones totalmente secundarias porque tenemos flotación cambiaria. Entonces, creo que hay que poner el foco de la decisión de la tasa de Fed, de la Fed y del ciclo en Estados Unidos en el punto de vista de cuáles son las implicancias para el crecimiento mundial y cuál es el efecto de los precios de los commodities, el crecimiento en Chile, la inflación en Chile y, por lo tanto, cuál es la trayectoria de tasa de interés que tenemos que hacer para llegar a la meta. Ya, pero respecto de su impacto en el tipo de cambio. Entonces, el efecto en el tipo de cambio va a depender de cuál es la implicancia para la economía mundial. O sea, déjame ponerlo ahí, uno ve como historias interesantes. Ayer, por ejemplo, el Banco de Inglaterra subió la tasa de manera bastante sorpresiva. Sí. Y eso que generalmente uno dice pensar que aprecia la libra, la depreció. Claro. ¿Por qué? Porque la señal fue que el Banco de Inglaterra está viendo una economía muy debilitada hacia adelante en Inglaterra y por lo tanto eso tiende a depreciar la libra, no apreciarla. Por eso el foco no es mecánico, tasa de la Fed, tipo de cambio, sino que tasa de la Fed, qué es lo que implica eso para la economía mundial y qué es cómo la economía mundial afecta a la economía chilena y cómo luego eso impacta en nuestra visión de política monetaria. Perfecto, muy bien. Tengo otra pregunta que tiene que ver más con los flujos. Dice, ¿cambiarán en algo la intervención del tipo de cambio en algún nivel de tipo de cambio como una manera de mantener reservas? A ver, eso yo creo que tiene dos partes. La primera es que no hay nivel de tipo de cambio que uno... Aquí también hay una pregunta que te lo digo al tiro. Dice, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio para el Banco Central? Eso lo no hay un nivel de tipo de cambio de equilibrio, porque hay flotación cambiaria. O sea, déjame ir más atrás incluso. ¿Por qué hay flotación cambiaria? Hay flotación cambiaria porque uno no sabe cuál es el nivel de equilibrio. Claro. O sea, esa es la principal razón por la cual uno tiene flotación cambiaria. Entonces, no hay un nivel de equilibrio que nosotros queramos achuntar, porque ese concepto como que no existe, porque justamente la flotación cambiaria es por preferencia revelada, para usar un término económico, para usar un término económico, eso revela que hay que ser bien consciente de que las fluctuaciones en los precios financieros no son indicativos de lo que puede estar pasando, pero uno tiene que conocer que hay ciertas cosas que no sabe. Respecto al nivel de reserva, o sea, la decisión de intervención que tomamos se da en el contexto de conocer las reservas que tenemos. O sea, la evaluación del nivel de reservas que nosotros tenemos fue un ingrediente para determinar, ¿no es cierto?, el tamaño de la intervención que anunciamos. Entonces, no es como que uno diga, chuta, ahora hicimos una intervención, vamos a preguntarnos respecto al nivel. No, el nivel de reservas que tenemos fue un insumo, ¿no es cierto?, para evaluar la magnitud del programa que anunciamos. Claro, se parte por saber lo que uno tiene y después se ven las acciones que uno van a tomar. Por supuesto. Excelente. Después, tengo varias preguntas, voy a tratar de ir separando por tipo de pregunta. Ahí, de nuevo, hay temas, por ejemplo,
Se habla de que hay un gap en el tipo de cambio nominal que se quedó pegado a partir del 2019. Se subió bastante y este gap a veces se calcula 100 pesos, 150 pesos, 90 pesos. ¿Cuánto es según el Banco Central? ¿Afecta esto al cálculo del tipo de cambio real? ¿Se va a corregir en algún minuto la manera de calcularlo, medirlo o se va a reestimar esto como un fundamental de largo plazo? Creo que hay un fenómeno que yo de hecho mencioné en la segunda lámina, de cómo se ha modificado esta correlación que habitualmente veíamos entre tasas largas y tipo de cambio en Chile. Sí. Esa correlación hoy día es distinta, lo cual refleja que han ocurrido fenómenos en Chile en los últimos 2 o 3 años que hacen justamente que, a pesar de tener un déficit en cuenta corriente relativamente alto, a pesar de tener un precio del cobre que también es relativamente alto, a pesar de haber pasado por un año 2021 de bastante crecimiento económico, ¿cierto? Y gasto, el tipo de cambio real se mantuvo depreciado. O sea, esa realidad es algo que no se observaba antes y hay varios analistas, ¿no es cierto?, que estiman eso, ¿no es cierto?, en los rangos que tú mencionas. Es una evaluación que cada cual tendrá que hacer de acuerdo a lo que considera. Si se disuelve eso o no en el futuro, bueno, depende de lo que ocurra en Chile en los próximos años. O sea, es una cosa bastante trivial de aseverar, ¿no es cierto? Si hay fenómenos locales que han provocado algún movimiento en precio financiero, que esos movimientos tiendan a revertirse a otras situaciones, va a depender de lo que ocurra con los fenómenos locales, ¿no? Nosotros no tenemos una evaluación interna propia respecto a ese tema, sino que simplemente observamos lo que todos estamos mirando. Sí, obviamente tiene efecto en cómo uno quiera evaluar el tipo de cambio real de equilibrio, cuál es un tipo de cambio real de equilibrio para la economía chilena, tiene que ver con un montón de cosas como las que estamos mencionando, tiene que ver con la estructura de tasas de equilibrio real, tiene que ver también con cuál va a ser el nivel de tasas reales a las cuales se estaciona el mundo. ¿Qué pasa con los precios de los commodities, ¿no es cierto? Incluso me puede decir, dime cuál es el precio de cobre a largo plazo y te digo cuál es el tipo de cambio real de equilibrio para Chile, ¿no es cierto? También entran muchas dudas sobre esos temas, pero claramente cuando uno vaya a evaluar los parámetros estructurales de la economía chilena, que es un tema que nosotros regularmente hacemos, no es algo que esté calendarizado con precisión, pero es algo que hacemos de manera regular, es un tema que por supuesto hay que tomar en cuenta. Súper. Y respecto, ya que estabas hablando de los factores locales, tengo 2 preguntas que tienen un poquito que ver y te las quiero hacer juntas como para ir amarrando temas. Dice, primero, la evolución del tipo de cambio reciente. Hay estimaciones, porque en algún IPOMA atrás salió más o menos. ¿Cuánto se debe al ciclo global y cuánto se debe al factor local? ¿Ya? Después, otra pregunta aquí dice, ¿qué esperan que pase con el tipo de cambio dependiendo de los resultados del plebiscito? ¿Están internalizados los resultados de las encuestas que se han mostrado últimamente? Bueno, la segunda pregunta no es para hacerme la mía, sino que a ustedes mismos que están tomando visiones respecto a lo que va a ocurrir. Nosotros somos observadores como todos lo que pasa en los mercados. O sea, no tendría mucho más que agregar a estos temas, ¿no? Ya. Después, ¿qué pasó el año 2021 con esa correlación que mostraste del BTP10 y el dólar? ¿Tienen en esa alza importante que se dio, ¿tiene relación esto con los retiros? Algo mencionaste también en la presentación, los retiros y los IFE y la gran liquidez que se introdujo al sistema. O sea, yo creo que el fenómeno más peculiar, más que el hecho de que la economía haya tenido un boom de consumo, es cuáles son las implicancias de eso. O sea, si ese boom de consumo se produce mediante un debilitamiento del mercado de capitales y se produce mediante observar un déficit fiscal muy, muy significativo, pero esos elementos potencialmente pueden introducir grados de volatilidad y riesgo que antes no estaban presentes. Hay que notar, ¿no es cierto?, que las magnitudes involucradas fueron muy grandes. Muy grande, más que se duplicó la base. Entonces, tener un problema, tener una situación donde el mercado de capitales deja de jugar este rol estabilizador que hacía en el pasado, y también con una situación fiscal que mostraba déficit también que no habíamos visto por lo menos en mi memoria, ¿cierto? Creo que eso indudablemente le introduce grados de riesgo a la renta fija local, ¿no es cierto?, y a los precios de activos en general, que posiblemente están detrás de este quiebre de las correlaciones.
Ya, vamos, tenemos muchas preguntas. Dice, tengo dos parecidos. Dice, hola, hemos visto que los spreads se han reducido en el mercado de divisas y la moneda ahora parece un poco apreciada. Es parecido en relación con sus fundamentos. En este contexto, ¿por qué seguir vendiendo tantas reservas que son un seguro tan importante? Mira, creo que aquí hay que poner la lógica, hay como dos cosas que no podría decir esto. Uno, la lógica respecto a la forma como se hace intervención cambiaria y la forma como se comunica y se implementa. Lo que ha sido una tónica desde que comenzamos con el esquema de flotación cambiaria es que la intervención es clave el anuncio y es clave que el anuncio sea creíble. Sí. Eso es fundamental. Y la implementación después, más bien, es un fenómeno más de segundo orden. O sea, si nosotros dijéramos, mira, Olga, bueno, no lo hacemos, sino que si decidiéramos intervenir sin anunciar montos, entrando, saliendo, ¿cierto? Haciendo como el trading, eso al final no creemos que no es la manera de generar una intervención que sea creíble. Por lo tanto, la comunicación de la intervención creo que pone los énfasis donde corresponde, que son estos montos, y con la evaluación de por qué, ¿no es cierto?, tenemos estos distintos montos, y no es un tema de ir acomodando de manera como media arbitraria, porque justamente no hay un nivel de tipo de cambio que no quiera decir este es el que me deja cómodo, porque no sabemos cuál es el nivel de tipo de cambio más fundamental. Perfecto. Y aquí tengo otra pregunta parecida. Dice, el tipo de cambio ya se ha apreciado considerablemente desde el inicio de la intervención y el mercado se ha calmado. ¿Qué tiene que pasar para que el Banco Central ponga fin a la intervención? Es más o menos lo mismo, ¿no? Es que esas son las dudas de... No, mira, si uno mira la historia de nuestras intervenciones, habitualmente los anuncios se llevan a cabo en los plazos que se determinan, porque si uno tiene este instrumento excepcional y cree que siga siendo creíble en el futuro, es importante que sea creíble en el presente y no operar de manera como, entre comillas, como media oportunista, haciendo modificaciones de corto plazo o de alta frecuencia frente a los vaivenes del mercado. Porque las cosas pueden subir, pueden bajar, ¿no es cierto? Y en realidad no tenemos un juicio respecto a este nivel de equilibrio que se preguntaba. Perfecto. Otra pregunta. Hace algunos IPOMs atrás se hizo una distinción, ¿cierto?, entre el traspaso en inflación que tenía un aumento del tipo de cambio, dependiendo si esto era un shock local versus si era un shock externo. ¿Cómo lo están viendo ahora? ¿De qué manera se estima que esta alza importante que el tipo de cambio tuvo en julio, el mes pasado, si fue lo suficientemente persistente como para impactar fuertemente en la inflación? Porque vemos aquí que las expectativas de inflación han vuelto a subir. Mira, obviamente es un tema que tenemos que evaluar en el IPOM, ¿ya? La evolución de las variables que afectan la inflación en materia de nuestro IPOM y nuestras proyecciones, pero creo que indudablemente fue un fenómeno que se observó, ¿no es cierto?, de manera bastante intensa. Calificar la persistencia o no de dicho fenómeno creo que es una cosa que tenemos que hacer para el IPOM, sobre todo en su efecto en la inflación. Sería difícil que yo pudiera adelantar ahora, ¿no es cierto?, sin haber construido esas proyecciones, cuál es nuestro juicio al respecto. Ya, pero es claramente un tema distinto a lo que pasaba antes. Y obviamente el IPOM lo va a analizar. Después, yo creo que, porque tengo preguntas, yo creo que te voy a decir la última pregunta. Dice, dado que la intervención del FX, o sea, el tipo de cambio terminará en septiembre, ¿cómo afecta este final del programa a la decisión del IPOM o de la RPM? Yo creo que se refiere a principios de septiembre. ¿Tiene algún impacto? O sea, de nuevo, no hay una vinculación entre las decisiones de intervención cambiaria y la RPM. Cuando tengamos la RPM, vamos a tener que evaluar el conjunto de elementos que están afectando nuestras proyecciones, el crecimiento económico, el escenario mundial, ¿no es cierto?, la dinámica, por supuesto, del tipo de cambio, lo que está pasando con el precio de los commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso uno toma la decisión. Ahora, de nuevo, es re importante esto de que los anuncios de intervención cambiaria sean por plazo y cantidades definidas. Sí. De forma de que justamente es de conocimiento público
el programa de intervención. No hay noticias adicionales, ¿te fijas? Entonces, si no tuviéramos esa característica, sería muy complejo tomar decisiones de política monetaria porque estarían cruzadas por las dudas respecto a lo que va a ocurrir o potencialmente puede ocurrir con el tema cambiario. Como tenemos el esquema de intervención anunciado con montos y plazos definidos, eso permite en el fondo tomar la decisión de política monetaria con la misma información que tiene el mercado. No hay información, si quieres, extra No hay por anunciar. información extra, claro. No, yo creo que no tengo más preguntas. En general se repite bastante esto. O sea, está muy buena la aclaración que tú haces, que en el fondo que son cosas muy independientes. En general, creo yo que hay como un poco de dudas y cierta no claridad de qué manera el Banco Central toma estas decisiones, si hay interdependencia o no. No sé si hay algo más que tú quieras decir, manifestar, comunicar. No, yo creo, mira, si uno observa la historia desde que tenemos metas de inflación, es verdad que hemos hecho otras intervenciones, ¿cierto? Y si uno va a observar la discusión en torno a esos momentos, también son bastante álgidas, ¿no es cierto? Son bastante discutidas, opinadas por la prensa. Entonces, yo no vería que haya mucha discusión respecto al tema de la intervención, no lo veo como algo anómalo, justamente porque es un fenómeno excepcional. En un momento mundial excepcional, además. Bueno, sí, creo que una característica quizás de lo que está pasando acá es que se ha juntado, ¿cierto?, un escenario internacional que no estaba en los dos últimos momentos donde hubo intervención cambiaria, ¿cierto?, el 2019 o el 2020. El 2019 y el 2020 el entorno internacional era benigno o incluso derechamente muy relajado por la provisión de liquidez masiva que está haciendo la Fed. Sí. En cambio ahora el escenario externo está yéndose a la dirección contraria. Entonces eso le pone algún desafío adicional a estos temas. Pero creo que por eso hay que ver bien que en otras ocasiones ha habido discusión, ha habido debate, porque justamente es un tema que se hace de manera excepcional. Pero no, yo creo que las preguntas son las correctas, yo creo que está bien hacer estas preguntas, está bien que las discutamos y las tratemos de ir clarificando, porque el marco de política que tenemos desde el año 99-2000 es un marco de política que hay que decirlo, ha logrado sobrellevar de manera bastante exitosa un montón de shocks externos. Sí. O sea, tenemos la gran crisis financiera, el COVID, tenemos el default de Argentina, tenemos el superciclo de los commodities, ¿cierto?, en una dirección y en otra. Y no veo por qué no sería capaz de también sobrellevar de manera exitosa lo que estamos viendo hoy día. Perfecto. Así que nada, pues, eso es todo por hoy. Les agradecemos a todos ustedes la gran convocatoria, la gran cantidad de preguntas que hemos tenido, a Pablo y a todo su equipo por estar acá. Y nada, pues los invitamos a unirse a nosotros en una próxima conferencia que tengamos con Banchile Market Insights. Hasta luego. Adiós. Gracias, Carolina.